los libros citados en el Nuevo Testamento, Deuteronomio es el número 3. Y eso me llama la atención. Digo, este libro, si nosotros no comprendemos su importancia, obviamente hemos perdido algo que sabía Mateo, Marcos, Lucas, Pablo, todos estos que citaban una y otra vez a este libro. Por lo tanto, me interesa mucho estudiar este libro. En segundo lugar, digo que es un libro que tiene mucha importancia en la vida de Jesús. Bueno, primeramente debería decir que muchas de las citas que hemos visto ahí provienen de los evangelios. También es verdad que encontramos citas en el libro de los Hechos, en las epístolas de Pablo, pero muchas citas vienen de los evangelios, de la vida de Jesús. Pero aún más importante, ¿recordamos esta escena? Bueno, eso es un cuadro imaginando cómo sería aquella escena de Jesús en el desierto cuando vino Satanás a tentar a Jesús. Y sabemos todos que Satanás lanzó sus mejores tentaciones para intentar, si fuera posible, desviar al mismo Hijo de Dios de su camino. Y sabemos que el Señor no sencillamente ignoró las tentaciones como para decir, no te escucho, no te escucho. Tampoco vemos que el Señor Jesús sencillamente supera y dice, yo no puedo ser tentado. O sea, Él recibió las tentaciones, pero contestó las tentaciones siempre con la palabra de Dios. Siempre decía, escrito está. Y creo que es importante reconocer que cuando Cristo dice, escrito está, yo creo que no tanto está contestando a Satanás, sino que está reafirmando su propia fe. Y lo digo porque cuando sentimos la tentación, lo mejor que podemos hacer es reafirmar nuestra fe en la palabra de Dios, muchísimo mejor que intentar hablar al tentador. Desde luego debemos entender que debe haber un temor en cuanto a lo que es una tentación. No querer entrar en eso como, pues yo le digo a Satanás 4 cosas y huye de mí. Eso no es una actitud sensata para el creyente. Más bien, está muy bien volver a la palabra de Dios y reafirmar lo que es nuestro pensamiento en la palabra de Dios. Pero pensad por un momento, ¿qué citó Jesús en medio de estas tentaciones? Deuteronomio 8:3. Deuteronomio 6:16. Deuteronomio 6:13. O sea, las 3 contestaciones que da Jesús, que dice, escrito está, cita no solo el Antiguo Testamento, cita Deuteronomio. Y digo, qué curioso, ¿no? Que cuando Jesús se siente tentado, el primer lugar a donde va es Deuteronomio. Yo no lo sé seguro, pero me pregunto si no sería su momento de estar meditando en esa porción de la palabra de Dios. Yo sé que Jesús no tenía una Biblia, ¿vale? Él no iba al desierto con la Biblia debajo del brazo para decir, bueno, hoy me toca lectura en Deuteronomio. Quizás más de uno de nosotros hemos dicho, me toca Deuteronomio otra vez. A ver, pero el Señor estaba meditando en esa porción de la palabra y cuando vino la tentación, Jesús contesta las 3 veces, escrito está, y cita las palabras de Deuteronomio. Me dice que Deuteronomio tiene un valor práctico para nosotros. Y finalmente, creo que Deuteronomio es muy importante dentro de nuestro concepto de lo que realmente es la ley de Dios. Yo sé que rápidamente nos viene a la mente el pensamiento, mira, es que no estamos bajo la ley, estamos bajo gracia, efectivamente, gloria a Dios. Hablaremos un poco más de esto. Pero es importante que comprendamos lo que es la ley de Dios
Y Deuteronomio es una pieza fundamental en nuestra comprensión de lo que realmente es la ley de Dios. Y eso es lo que va a permitir que comprendamos la conexión entre la ley y el Evangelio. Hoy yo no voy a hablar de ese tema lo tengo un poco más adelante conforme vamos avanzando en el libro, pero hay una conexión importante entre la ley y el Evangelio. No es que, pues mira, ha venido Jesús y por lo tanto ya podemos cortar la Biblia por la mitad y nos quedamos solo con el Nuevo Testamento. No. Todo esto tiene su importancia. Es muy importante que comprendamos esa relación entre la ley y el Evangelio. Pero también digo que el libro nos dice algo sobre la ley y el legalismo. Lo que sabemos de los fariseos. Lo triste es que los fariseos tenían este libro, pero que no habían comprendido este libro. Ellos estaban allí orgullosos de haber cumplido la ley en todo. Así lo vemos en la historia que cuenta Jesús. Bien puede ser una parábola o incluso podría haber ocurrido de verdad. Ese hombre fariseo que sube al templo para orar y ese publicano que también entra en el templo. Y el publicano ni levanta los ojos al cielo, está en un rincón, está dando golpes en el pecho diciendo, ten misericordia de mí, que soy pecador. Eso es importante, realmente eso es como la ley y el Evangelio vemos que están vinculados, porque la ley nos obliga a ver realmente la seriedad de nuestro pecado. ¿Veis? Es que nosotros tenemos un problema. Para nosotros, nuestros pecados no son tan graves porque siempre encontramos a alguien que es peor que nosotros. Ahora, por lógica me dice David, tiene que haber alguien que está al final de la cola. Sí, tiene que haber alguien que dice, bueno, yo no soy tan malo como, y gira y no hay nadie más detrás de él. Normalmente ya le ponemos nombre, decimos que es Hitler, o depende de dónde eres que puedes poner otros nombres. Pero, en fin, sí, tiene que haber alguien que realmente es el peor del peor del peor. Pero la verdad es que todos somos pecadores ante Dios. Y aunque mirando para atrás e imaginando una larga cola detrás de nosotros, nos podemos sentir mejores, porque total, hay peores que yo. La verdad es que tendríamos que mirar hacia adelante y ver que Dios está tan lejos de nosotros que ni lo podemos ver. Y también reconocer que sí, hay unos que son peores que yo, pero hay otros que son mucho mejores que yo y tampoco van a llegar a ellos. El caso es que los fariseos tendrían que haber entendido esto. Y sin embargo, no lo entendían. Ellos son como aquel joven que vino a Jesús y dice, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús dice, ¿sabes lo que dice la ley? Y el chico dice las siguientes palabras que me dejan, es que no puedo comprender cómo lo dice. Dice, sí, todo esto lo he hecho, ¿qué más me falta? ¿Perdón? ¿Todo esto lo has hecho? Mentira. Jesús podría haberle contestado así, pero dice que el Señor mirándole le amó. El amor de Jesús para este joven le lleva a decir, te voy a ilustrar lo que te falta. Dice, vete, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y ven y sígueme. Y aquel joven dijo, no puedo. Veis que él había pensado que había hecho todo. Él había hecho todo, pero sentía, se le acusaba la conciencia de que algo le faltaba. Y Jesús dice, sígueme a mí, porque lo que te falto soy yo. Y aquel joven dice, no estoy dispuesto a pagar el precio. No te seguiré. Prefiero mis posesiones antes que tener a Jesús. Y ese es realmente el mensaje de Deuteronomio. Realmente el mensaje de Deuteronomio dice, lo más importante de todo es, oye, Israel, Jehová, vuestro Dios, Jehová
uno es, es un Dios singular, es único, no hay otro como Él. Por lo tanto, ¿qué merece este Dios único? ¿Merece que le demos dinero? Bueno, un poco de dinero, siempre que nos quedamos una porción para nosotros y así Dios está contento, ¿no? Dios quiere el domingo por la mañana, sí, vamos a darle a Dios el domingo por la mañana y luego que me deje en paz toda la semana. Dios quiere que ayude a unas cuantas personas. Bueno, las personas que por lo menos me ayudarían a mí, pues les ayudo a ellos. No, Deuteronomio dice, eso es lo que Dios quiere. Ama al Señor tu Dios. Bueno, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que yo te amo. Podemos contestar con la palabra de Pedro. Y el Señor dice, no, déjame terminar. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y nosotros decimos, sí, Señor, todo esto lo he hecho, ¿qué más me falta? Y el Señor tiene que menear la cabeza y decir, no has hecho. Ninguno de nosotros hemos amado al Señor. Veis que realmente la ley no está para decir, crear una lista de acciones que nosotros pues cogemos y decimos, esto sí, por lo menos una vez he hecho esto, creo que jamás he hecho esto, bueno, o por lo menos no lo hago con frecuencia, y de alguna manera hacemos nuestra lista y terminamos y decimos, yo estoy bien. La ley realmente está diseñada para llevarnos a Cristo. Estoy adelantando mis mensajes, ya veis un poco por dónde voy. Bueno, Deuteronomio, un libro sumamente importante. Vamos a ver un poco de lo que es el libro. Primeramente, Deuteronomio es un discurso de despedida. ¿Lo podemos entender así? Es largo el discurso, ¿eh? Es un adiós, pero adiós y adiós y adiós. Un libro entero de adiós, pero es lo que es. ¿Qué es el libro? Bueno, Moisés llega al final de su vida. Dios le ha dicho, Moisés, hasta aquí no más. El pueblo va a pasar para entrar en la tierra prometida, pero tú no. Y hablaremos otra vez de por qué Moisés no puede cruzar para acompañar al pueblo, para terminar el viaje que él había comenzado con ellos en Egipto. Pero aquí viene su momento para decir, Dios me ha dicho que hasta aquí, voy a morir. Y al final del libro leemos de la misma muerte de Moisés, como Moisés sube al monte y muere ahí en el monte. Y nos dice que el Señor lo entierra y el pueblo de Israel se despide de Moisés, ni buscan el cuerpo de Moisés porque el Señor lo escondió, el Señor lo enterró. Por lo tanto, aquí tenemos el discurso final de Moisés. Es como otros discursos que encontramos. Vemos que al final del libro de Josué, Josué también tiene un discurso donde se despide y termina sus últimas palabras con el pueblo. Encontramos que el rey David tiene también un discurso de despedida. Vemos que el Señor Jesús tiene un discurso de despedida con sus discípulos. Lo encontramos en el Evangelio de Juan, estos capítulos ahí donde está Jesús en el aposento alto. Ahí tenemos el Deuteronomio de Jesús, por decirlo así. Entonces, vemos este comienzo del libro, lo he puesto aquí todo bonito con colores, porque dice, estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel. Desde el primer versículo nos está presentando como un discurso. ¿Cuándo? O mejor dicho, ¿dónde? A este lado del Jordán, en el desierto, en el Arabá, frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Acerot y Dizahab. Esas palabras son difíciles de leer. En fin, nos dice, ¿dónde? Aquí 11 jornadas hay desde Horeb o Sinaí, camino del monte de Seir, hasta Cades Barnea. Y aconteció que a los 40 años, en el mes 11,
el primero del mes, aquí tenemos el cuándo de este discurso, que nos dice, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos. Y ahora, viendo un poco la estructura que nos está dando Moisés en este pasaje, dice, después que derrotó a Sehón, rey de los amorreos, y ahí estamos otra vez con el cuándo, primeramente tenemos el cuándo en el tiempo, en el calendario, y ahora el cuándo en cuanto a los eventos. El cual habitaba en Esbón, y a Og, rey de Basán, que habitaba en Astarot, en Edrei. ¿Qué viene después? Pues el dónde, de este lado del Jordán, en tierra de Moab, y entonces terminamos, resolvió Moisés a declarar esta ley diciendo, si estáis un poco pensando conmigo, notaréis que lo que tenemos aquí es una estructura quiástica en que Moisés habló, Moisés declaró, Moisés habló, lo que tenemos que salir, o sea, leer este pasaje y salir con el pensamiento de que Moisés está hablando. Y tenemos el dónde y el cuándo, y después tenemos el cuándo y el dónde. Entonces, con esa pequeña introducción, ya sabemos que Moisés va a abrir su corazón y se va a despedir del pueblo en este libro que tenemos delante. Pero más que un discurso de despedida, también tenemos que entender que lo que estamos viendo aquí es un libro de la ley. Ese pensamiento lo encontramos pues en muchísimos sitios en el libro. Por ejemplo, en el 28:61, asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de esta ley, haciendo referencia a Deuteronomio, Jehová la enviará sobre vosotros hasta que seáis destruidos. Creo que decía destruidos. No sé lo que me ha pasado con la S ahí. En fin, en el 29:21 dice, y lo apartará Jehová de todas las tribus de Israel para mal, conforme a todas las maldiciones del pacto escrito en este libro de la ley. Continuamos leyendo y encontramos en el 30:10, cuando obedeciereis a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te conviertes a Jehová tu Dios de todo tu corazón y con toda tu alma. Y finalmente en el 31:26, tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, que esté allí por testigo contra ti. O sea, tenemos un libro que realmente se le llama el libro de la ley, que incluso tiene su identidad, porque dice, vas a escribir esto y lo vas a poner en el lugar santísimo, para que esté allí en mi presencia para siempre. Bueno, este libro de la ley va más allá de sencillamente, una colección de las leyes. Y por cierto, el nombre Deuteronomio realmente viene de este pensamiento de deutero, es un segundo, y luego nomio viene de nomos, de ley. O sea, es una segunda ley que realmente es un poco de equivocación de nombre, porque no es que Dios ha dado una primera ley en Sinaí y ahora Dios dice, se me han olvidado algunas cosas y voy a poner una segunda ley, voy a añadir algunas leyes más, sino que realmente repasa las leyes y entonces, es verdad que de alguna forma tenemos aquí una segunda ley en el sentido en que hay mucha repetición entre Éxodo y Deuteronomio. Pero tenemos que recordar que ese libro de la ley también nos lleva a otro pensamiento, y es el pensamiento de un pacto. Un pacto es un acuerdo, es un tratado entre personas, entre grupos, en que se estipula lo que son los beneficios de estar en esta relación y de lo que son los requisitos de estar en esta relación. Entonces, cuando leemos las leyes del Antiguo Testamento, es muy importante que comprendamos esto, porque desde luego nuestras leyes no funcionan así. Yo no he entrado en un pacto con el Estado. No es exactamente el pensamiento. Hay leyes que están sobre mí, pero
no son leyes para realmente gozar de una relación con el gobierno. Yo creo que no deseo gozar de una relación con el gobierno. No sé de vosotros, pero el pensamiento cuando el gobierno toca en tu puerta no son buenas noticias, ¿no? Que dices, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho mal? ¿No? Un poco la mayoría de nosotros sentimos ese, pues prefiero que haya un poco de distancia, ¿no? Que me dejen en paz para hacer mi vida. Pero aquí tenemos un pensamiento un poco diferente, un pensamiento que Dios dice, yo tengo una relación con mi pueblo y para que haya una relación con mi pueblo, aquí están las condiciones. Por eso puede decir Santiago que si uno ha violado uno de los mandamientos de Dios, ha violado todos. No funciona así en nuestro contexto legal. En nuestro contexto, que hayas desobedecido una ley no significa que eres culpable de todas. Más bien entendemos que lo que está pasando aquí es que la ley es un pacto y lo podemos mirar como una cadena. ¿Cuántos eslabones tienes que romper en una cadena para que la cadena no valga? Solo un eslabón. Con que sea uno, ni tiene que ser el central, podría ser el primer eslabón. Y si se rompe, ya todo está roto. Ese es el pensamiento que tenemos que tener cuando hablamos del Antiguo Testamento, cuando hablamos de la ley, tenemos que tener esa comprensión del pacto, de esta relación entre Dios y su pueblo. Por lo tanto, cuando leemos, por ejemplo, en el 29.1, estas son las palabras y esperábamos las palabras de la ley, eso es lo que esperábamos. Y de repente dice las palabras del pacto. Tenemos que conectar estos pensamientos, decir, es un pacto de Dios con su pueblo. Y así, 25 veces en el libro tenemos esa palabra pacto, 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 pacto. Quiere que nosotros comprendamos que Dios establece un pacto con su pueblo. Y en ese sentido, debemos entender que el libro de Deuteronomio realmente encaja dentro de lo que la historia nos cuenta, que era la forma de establecer un pacto. Hace años se descubrió esto, se llama un pacto de vasallaje y lo tenemos entre el pueblo hitita y ugarit en los siglos XV a XVIII antes de Cristo. Estamos muy lejos en el tiempo, ¿no? Pero ese es el tiempo de Moisés. Este es el tiempo anterior a Moisés. Moisés, cuando estudió en la casa de Faraón, ¿qué estudió? Las relaciones internacionales. ¿Cómo conquistas a un pueblo y después de conquistar al pueblo, ¿qué les haces? Y la respuesta era, estableces un pacto de vasallaje. Eso significa, yo soy el soberano y vosotros sois mis súbditos. Yo os cuento lo que voy a hacer para vosotros, pero también os cuento lo que vosotros vais a hacer para poder gozar de una relación conmigo. Bien, ese texto viene de una página, dice, el pacto de vasallaje es un compromiso bilateral. Eso significa que si no cumples tu parte, yo no tengo obligación, y si yo no cumplo mi parte, vosotros tampoco tenéis obligación. Bilateral entre un patrón y su súbdito que sellan un contrato de mutua ayuda y asistencia. En estos pactos el más fuerte, el patrón, impone las condiciones sin que el súbdito pueda discutirlas. Solo puede aceptarlas o rechazarlas en bloque. Se han descubierto tratados de vasallaje de este tipo entre los hititas y en Ugarit en los siglos XV al XVIII. Ahora, no quiero decir que es exactamente en todos los sentidos como estos tratados, pero la verdad es que encaja muy bien en el patrón de esto. Si miramos realmente lo que suelen tener estos tratados, suelen tener un preámbulo en que el rey se presenta como el protector y del súbdito. Luego después suele tener un prólogo histórico en que vemos un poco cómo han llegado a este punto estos dos, o sea, el rey
y el pueblo, luego las estipulaciones del pacto, luego los testigos, luego las bendiciones y las maldiciones. Y realmente Deuteronomio encaja muy bien dentro de este patrón. Por lo tanto, nosotros leemos Deuteronomio y un poco no sabemos lo que viene después, ¿no? O sea, estamos leyendo y, mira, ahora por algún motivo empieza con esa parte histórica, recontando toda la historia del libro de Éxodo. Qué raro, ¿no? No era raro para la gente que leía Deuteronomio dentro del contexto histórico. Era normal empezar con ese contexto histórico. Luego después vamos a tener las leyes establecidas otra vez. ¿Por qué? Porque era normal. O sea, Él es nuestro Dios, nosotros somos sus pueblos. ¿Qué es lo que se espera de nosotros como el pueblo de Dios? Y luego tenemos estos testigos que, interesante, Moisés llama al cielo y a la tierra como testigos en este caso. Y finalmente terminamos con las bendiciones y las maldiciones. Esto es lo que va a pasar si vosotros obedecéis estos mandamientos, pero si no lo hacéis, va a ser otra historia. Así que realmente podemos comprender que Deuteronomio es un libro de la ley o incluso es un libro del pacto. Y eso va a ser importante para nosotros. Pero quiero terminar en esta mañana hablando de Josías. Ahora, Josías no aparece en el libro de Deuteronomio para nada. Josías viene siglos después. Bien, aquí veis esa imagen. Josías, rey, la R es de Rex, de latín, y luego Judá, de Judá, el rey de Judía. ¿Quién es Josías? ¿Recordamos a Josías? Complicado, ¿no? Con los reyes. Josías es al final del reino de Israel antes del cautiverio. Ahora, todavía quedan más. Después de Josías reinan sus 3 hijos y entre ellos un nieto también. Pero cada uno tiene un reinado bastante corto. El más largo son 11 años y el más corto creo que son 3 meses. Entonces, encontramos a Josías al final. Ahora, Josías es famoso. ¿Qué hizo Josías que es tan famoso? Encontró el libro de la ley, un poco más dando un paso para atrás, limpió el templo. Ahora, lo curioso es que su abuelo era famoso por hacer exactamente lo mismo. Ezequías también limpió el templo. Y dices, un momento. Ezequías limpia el templo. Tenemos el hijo de Ezequías y luego tenemos a Josías. Y Josías limpia el templo. ¿Por qué se pone tan sucio el templo en tan pocas generaciones? Bueno, yo doy testimonio que en mi casa, aunque limpie un día, el día siguiente hay que limpiar otra vez. Bueno, pero no es exactamente el caso. Lo que pasa es que se habían metido ídolos en el templo y Ezequías llega el momento y dice, mira, fuera los ídolos y quita todos los ídolos del templo. Esa limpieza que tenemos ahí y restaura a Ezequías lo que es la Pascua. Y no habían estado celebrando la Pascua en todos estos años. Pero ¿quién es el hijo de Ezequías? Hoy estoy con la pregunta difícil. Es que Manasés. Manasés es uno de los peores reyes de todo el reino de Judá. ¿Y qué hace Manasés? Todo lo que su padre quitó, lo vuelve a poner. O sea, es como tener una persona que tú vas limpiando y por detrás va ensuciando, va pisando el suelo donde acabas de fregar. ¿Eso tenéis en casa? Si los que tenéis gente en casa por debajo de 1,5 metros, sí que lo tenéis. En fin, tenemos a Manasés que vuelve hacia la idolatría de tal forma que aunque al final de su reinado Manasés se arrepiente. Y fíjate, Dios en su misericordia, ¿qué hace? Lo perdona. Dios en vez de decir, ahora, después de lo que tú has hecho, no. Dios es misericordioso y el arrepentido Manasés encuentra perdón en Dios, pero el daño está hecho. Y por lo tanto, entra Josías en la escena y Josías dice,
vamos a limpiar el templo. Posiblemente no se había usado el templo en estos años, porque ¿quién iba a ir al templo cuando tenían el templo de Baal y Asterot y todos estos sitios paganos? Y por lo tanto, vuelven a abrir el templo de Jehová, y cuando abren el templo de Jehová, encuentran el libro de la ley. Ahora, ¿qué es lo que encuentran? No estamos seguros. Puede ser que hayan encontrado Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Puede ser que se haya encontrado ese conjunto de libros que llamamos nosotros Pentateuco, ¿vale? Ahora, recordad que no va a ser un libro. Nosotros tenemos ese papel tan fino. En todo caso, serían rollos y posiblemente encuentran los rollos que de alguna manera el pueblo había ignorado. Pero también es posible que tenían más presencia de mente para decir, sí, Génesis, sí, todo el rollo de cómo Dios creó todo, sí, recordamos esta historia. Éxodo, ya, cuando salimos de Egipto, sí, lo tenemos claro. Levítico, todas las leyes estas que... Puede ser que hayan tenido todo esto y puede ser que lo que encuentran es Deuteronomio. Ahora, no estoy diciendo que no conocían este libro antes, porque este libro lo escribió Moisés. Había estado en el pueblo de Dios todos estos años, pero posiblemente se había perdido de vista este quinto libro que iba con los otros libros. Una vez más, no tenían una sola encuadernación de estos 5 libros, existían como rollos y posiblemente se había separado este rollo y no tenían constancia del libro de Deuteronomio. Puede ser que solo se haya perdido en el reinado de Manasés. Tuvo un reinado de 50 años. Es tiempo suficiente para perder de vista lo que dice este libro. Vuelvo a decir, podría ser todo, los primeros 5 libros, o podría ser el libro de Deuteronomio, pero el caso es que van delante del rey y dicen, mira lo que hemos encontrado, rey, dejadme leer. Ahora, si leen Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, es difícil encajarlo en la historia porque, se tarda días en leer todo esto. Pero el libro de Deuteronomio podría ser que lo hayan leído. Entonces, si estáis siguiendo mi pensamiento es, yo no sé exactamente lo que encontraron. O era todo ese Torá, o era el último libro, pero cuando van a leer ante el rey, parece ser que lo que leen es el libro de Deuteronomio. Y cuando el rey escucha ese libro, ¿qué hace el rey? Podéis ver aquí en la imagen que el rey está rasgando sus vestidos. ¿Por qué? Bueno, precisamente, ¿cómo va el libro? Lo que os conté hace un momento. Es un libro de tratado normal y corriente en su cultura. Tiene al soberano que dice, vosotros sois mi pueblo, esto es como habéis llegado a ser mi pueblo, y como mi pueblo, esto es lo que espero de vosotros. Y si no hacéis esto, aquí están las maldiciones. Y si lo hacéis, aquí están las bendiciones. ¿Qué queréis? ¿Maldición o bendición? Ahora, ¿cuál es el estado, la situación de las cosas bajo el reinado de Josías? Sí, Dios ha hecho todo esto para su pueblo. Y aquí están sus leyes. ¿Y qué han hecho con las leyes de Dios? Es que son culpables de todas las leyes de Dios. Han ignorado por completo a Dios. Y Dios promete en Deuteronomio, dice, y si vosotros no hacéis caso a mis leyes, ¿sabéis lo que va a pasar? Va a venir un país y os va a llevar en cautiverio. Yo imagino que cuando Moisés pronunció estas palabras, la gente decía, sí, hombre, ¿quién va a venir para llevarnos cautivos? Pero cuando Josías escucha estas palabras, ¿sabéis lo que acaba de pasar unos años antes? Vinieron los asirios y llegaron a Samaria, esos son las tribus del norte, y se llevan a los son israelitas, aunque vivían en Samaria,
Llevan a los israelitas cautivos a Nínive, a Siria. Ha desaparecido la parte más grande del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque habían abandonado a Dios. Estaban ignorando sus mandamientos. Y en Judá no tenían mucho consuelo para decir, pero eso no nos podría pasar a nosotros, porque estaban haciendo lo mismo con las leyes de Dios, estaban ignorando las leyes de Dios. Por lo tanto, la reacción de Josías es una reacción de arrepentimiento que dice, nosotros también somos culpables de lo mismo. Y Dios lo ha dicho en su palabra, que si no obedecemos, Dios nos va a castigar. Y por lo tanto, tenemos la reacción de Josías. Lo encontramos en el capítulo 22, versículos 18 y 19. Dice, por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Dios mira a Josías y dice, Josías, yo voy a traer juicio sobre mi pueblo, pero he visto tu respuesta de corazón, el arrepentimiento de tu corazón, y tengo palabras para ti. No va a pasar en tus días, vendrá después. Esto es muy importante. Vuelvo a decir, yo veo la conexión con Deuteronomio aquí por el contenido de este libro. Y vemos cómo Dios quiere que reaccionemos cuando escuchemos su palabra. Dios quiere que nosotros oigamos su palabra y digamos, tengo problemas. Esto es la verdad. O sea, Dios me ha hablado. Tengo que obedecer lo que Dios me dice en su palabra. No puedo ignorarlo. No puedo sencillamente mirar en la otra dirección y continuar como si nada. No, Dios ha hablado. Pero también hay otra conexión. Cuando leo en el capítulo 23 de Segundo de Reyes, esto es el final del reinado de Josías. Eso es la forma en que el texto cierra la historia de Josías. Dice las siguientes palabras: no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. ¿Sabéis por qué es importante este texto? Lo habéis visto, ¿verdad? Esas frases deberían llamarnos la atención. Provienen directamente del Deuteronomio 6, el capítulo 6, versículo 5, donde leímos juntos, y amarás al Señor tu Dios. Y dice, de todo tu corazón. Y ahí estaba Josías. Se convirtió de todo su corazón, de toda su alma. Y ahí estaba Josías, que completamente convertido al Señor y sencillamente con todas sus fuerzas. Entonces veo esa conexión con Josías y quería empezar aquí. Bien, la semana que viene entramos ya en el libro, Dios mediante. Ya hoy no toca mucho Deuteronomio, pero la semana que viene, Dios mediante, entramos ya a ver Deuteronomio. Pero pensad en esto. ¿Cuál es nuestra reacción cuando miramos este libro de Deuteronomio? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo reaccionamos? Bueno, varias cosas. Primeramente, propongo una cosa que no he hecho nunca, pero creo que va a ser de interés y beneficio para nosotros. Y es lo siguiente. Durante el tiempo que voy a estar predicando de Deuteronomio, quiero proponer que leamos juntos el libro de Deuteronomio. O sea, lo que vamos viendo en el culto aquí, vamos a ir leyendo. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a poner estos pasajes en el grupo de la iglesia todas las semanas. Yo voy a intentar ponerlo el viernes por la tarde. Y entonces el sábado por la mañana o el sábado por la noche antes de ir a la cama o el domingo por la mañana cuando te levantas, te animo a leer una porción de Deuteronomio. Ahora, a veces
el mensaje va a encajar con esta lectura, otras veces no, porque la verdad es que no vamos a ir versículo por versículo, como podéis imaginar, que sería complicado terminar. Pero al leer la palabra de Dios en preparación para lo que vamos a ver como congregación cuando nos juntamos aquí para escuchar el mensaje, os animo a leer la palabra de Dios y luego escuchar la palabra de Dios. Pero pensad por un momento, ¿cuál va a ser nuestra reacción a la palabra de Dios? Cuando vamos leyendo, cuando vamos escuchando, vamos a decir, pues mira, qué interesante, yo no sabía qué forma tenían los pactos de vasallaje entre los hititas del siglo XV al XVIII antes de Cristo. No, vamos a ver, vamos a ver. No venimos a este sitio para aprender de los pactos de vasallaje de hace 3.000 años o casi 4.000 años. No nos interesa ese tema. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer con lo que escuchamos aquí? ¿Vamos a ser como Josías, que escuchó las palabras de este libro y rasgó los vestidos, cambió su forma de ser? ¿Por qué? Porque Dios había hablado a su pueblo y Dios nos va a hablar por medio de este libro, que nosotros tengamos el corazón abierto a responder a lo que Dios tiene para nosotros. No queremos ser ese oidor olvidadizo que vemos en Santiago, este que mira en el espejo y se va y va como si nunca hubiera visto en el espejo. Si vamos a hacer esto, mejor no escuchar la palabra de Dios. Y no es mejor no escuchar la palabra de Dios, pero lo que tenemos que hacer es escuchar y prestar atención, ser como Josías. Pero también, bueno, yo creo que un poco invertí estos dos puntos ya que lo pienso, pero ¿cuál es nuestra relación con Dios? Si estamos hablando de un libro de pacto, un libro que establece una relación entre nosotros y nuestro Dios, que ese pensamiento también es importante para nosotros. ¿Cuál es nuestra relación con Dios? Y quería terminar con este pensamiento en esta mañana porque es quizás lo más importante que puedo decir en esta mañana. ¿Veis? El pueblo llegó ahí a escuchar ese discurso de despedida de Moisés. Y estaban escuchándolo diciendo, sí, 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 sí. Pero nos dice Hebreos que escuchaban, pero no iba mezclado con la fe. Y aunque formaban parte del pueblo de Dios, su corazón no pertenecía a Dios. Y aunque Moisés les animaba a amar al Señor con todo tu corazón, no amaban al Señor con todo su corazón. Y por eso tenemos esa triste historia del pueblo de Dios que iba alejándose más y más y más de Dios hasta caer en el cautiverio y yendo más allá hasta asesinar a su propio Mesías. Pregunto, ¿tienes una relación con este Dios? ¿O sencillamente estás más o menos presente, pero alejándote más y más? Vuelvo a decir, cuando miramos la ley de Dios nos condena, nos dice, no somos perfectos, no somos buenos, no somos suficientes, pero la ley de Dios nos señala a uno que sí que es bueno, uno que sí que es perfecto, uno que murió en nuestro lugar para que nosotros podamos tener esa relación con nuestro Dios. Y quiero que efectivamente este libro nos hable de este Mesías y lo que hizo por nosotros. Pero quiero animar en esta mañana, si hay una persona aquí, estás escuchando este mensaje, pero tienes que reconocer que realmente no perteneces a Dios. Realmente jamás has llegado a este momento de reconocerte pecador ante Él y de confesar estos pecados y confiar en lo que su Hijo hizo en tu lugar. Estás
en un lugar peligroso. Estás en un lugar donde Dios no tiene bendiciones para ti. No, espera. En este mundo, efectivamente, a lo mejor te puede ir bien la vida. Puedes tener una vida decente. Yendo más allá, puedes tener éxito en esta vida. Pero ¿qué pasará después de esta vida? Porque como dijo Jesús, ¿qué nos aprovecha si ganamos el mundo entero y después perdemos el alma? ¿Qué tenemos al final si hemos perdido el alma? Y por lo tanto empiezo este mensaje sobre Deuteronomio animando a que busques a Cristo, a que Cristo sea de verdad el que es nuestro Salvador, y nuestro único deseo es amar al Señor con todo lo que somos, corazón, alma, fuerzas, y que se note en nuestras vidas. Padre Santo, yo te doy gracias por ese libro que vamos a estudiar en estas semanas que tenemos por delante. Pido, Padre, que al abrir la palabra semana tras semana tras semana, que nos hables y que crezcamos en ti y que nuestras vidas sigan siendo transformadas más y más a la imagen de nuestro Salvador. Quiero que tú seas glorificado en nosotros de esta manera. Padre, si hay una persona que ha sentido esa convicción del Espíritu Santo, o porque nunca te ha conocido como Salvador, o porque hay algo en su vida que no debe estar, pido, Padre, que haya corazones blandos hoy para responder como respondía Josías, rasgar estos vestidos del corazón y decir, Señor, perdónanos, queremos andar en comunión contigo. Haz esta obra para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.